pongamos por obra, Señor, tus principios bíblicos de acuerdo no a lo material, sino a todo el ámbito, Señor, que tiene que ver con lo espiritual, material, emocional, físico y de todo tipo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición correctos en la vida, Señor, que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermanos. El Señor estaba hablando una vez, antes de que sucediera lo de Mateo 25, que ya fue la última semana y después fue crucificado. Estaba hablando sobre cuestiones de no ser hipócritas, no ser religiosos, no temer nada a nadie. Dice, no temas al que puede matar tu cuerpo, sino teme a aquel que puede deshacer tu vida en el infierno, que es Dios. Y entonces no debemos de vivir en temor, no debemos de vivir cubriendo apariencias. No, dice, no te avergüences, y estoy hablando de todo lo que dijo en el capítulo 12 de Lucas, antes de entrar a donde quiero, que es el 13. Pero la preparación fue esta: no te avergüences de Dios, ni lo niegues. Hay gente que no le gusta que sepan que eres cristiano, o que es cristiana esa persona, y entonces como que se esconde y nadie sabe en su trabajo o en la escuela que él es cristiano. Y qué triste, porque de alguna manera está negando al Señor. Dice, no niegues a Jesucristo, porque Él te va a negar después cuando estés en la patria celestial, cuando estés delante de Dios, ¿verdad? Pero si tú no niegas a Jesús, si tú lo confiesas delante de los hombres, dice, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y habla de vivir una vida real, no vivir una vida de apariencias, sino vivir una vida que sea espiritual. Tú eres cristiano, tienes que pensar en lo espiritual. En Lucas 12 también habla de aquel hombre que siempre pensaba en lo material. A él no le importaba lo espiritual, y dice que juntaba mucho dinero, trabajaba horas extras. De hecho, los graneros que había construido para almacenar toda su riqueza en bienes, en granos y en posesiones, dice, los voy a derribar y voy a hacer unos más grandes para trabajar más y tener más. Y resulta que él no sabía que se iba a morir pronto. Y entonces la reflexión es que en el versículo 25 dice, no nos afanemos por la vida, por la comida, por el cuerpo, por el vestir. ¿Y quién de ustedes podrá añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? A lo mejor te pones un tacón alto, te vas a ver mal, ¿verdad? Menos que seas mujer. Pero un codo ya son 45 centímetros, ¿no? Qué ridículo en unos zancos. No, como quiera tu estatura sigue igual. Y dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y entonces el versículo 31, un versículo que es clásico y que es muy sonado, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. De manera que tú, como siervo de Dios, tú tienes que buscar el reino de Dios. Te tiene que importar el reino de Dios. No digo que no estudies, no trabajes, tienes que hacer tu mejor esfuerzo y ser el mejor en todo eso, pero tienes que no preocuparte por eso. Tienes que vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Hay diferentes problemas y necesidades que tenemos. ¿Cómo vamos a lograr que todo eso se resuelva? La manera de lograrlo es buscando a Dios. No buscando resolverlo, pero buscando a Dios. Y Dios te va a dar sabiduría para saber qué hacer en cada caso. Yo le he dicho siempre a la gente que viene conmigo, el que busca a Dios le va a ir bien. Y eso es algo que digo porque es una experiencia personal. No solamente es un principio que aprendí de la Biblia, pero lo he vivido y sé que nos va bien cuando buscamos a Dios. Debemos entonces hacer tesoros en los cielos para que sean eternos tus tesoros, donde nadie los roba y donde nadie los destruye. Y la reflexión es porque donde está vuestro corazón, versículo 34, estamos hablando del capítulo 12 todavía ni empezamos la introducción. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, ¿no? Dice que iba uno corriendo, ya se lo saben algunos,
y le estaban disparando, se estaba escapando. Y entonces un policía un sniper, ¿no? Un francotirador de los buenos, le pega en la mera cabeza, le vuela el cerebro, se ve la masa encefálica y sigue corriendo. Oye, ¿cómo? Claro que no es verdad, es una ilustración. Y entonces otro que estaba más adelante ya no era tan bueno, pero como quiera dice, al pecho le tiro, ¿no? Y vuela el corazón y sigue corriendo. Entonces estaba un cuate que no traía telescopio, la carabina estaba medio quebrada, de hecho traía un mecate agarrada para que no se le fuera. Entonces aquel le tira ahí al rumbo, ¿verdad? Porque ni siquiera, y que le pega por acá, atrás, y cae muerto, fulminado. Y entonces dicen que el que fue a hacerle la autopsia, dice, sí, lo que pasa es que le pegó en la cartera. Y ahí traía su pensamiento y ahí traía su corazón. Entonces ahí murió. Y bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que, esa es la gente del mundo, ¿no? Así es. Puedes cambiarle su pensamiento, puedes cambiarle su sentimiento, pero que no le toque su dinero, ¿verdad? Y eso es en Monterrey y en todo el mundo, no nada más ahí, ¿verdad? Pero haz tesoros en los cielos, porque donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, qué bueno tener el pensamiento y el sentimiento en Dios siempre. Nadie te lo va a robar, nadie te va a... Tu fracaso está totalmente asegurado que no vendrá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú vivas espiritualmente. Y nos habla de cómo siervos de Dios debemos de esperar a Jesús preparados. Estamos hablando de los últimos tiempos desde el primer versículo de Mateo 25, desde la predicación. Y entonces dice el versículo 40 del 12, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Muchos pensaban que iba a venir el día 21 y lo único que pasó es que ni eclipse hubo, ¿verdad? Aquí no. A lo mejor allá en Oklahoma se oscureció, pero aquí no, ni las gallinas andaban afuera siempre. Pero en el 23 de septiembre parece que sí ya se va a acabar el mundo. Ahora andan diciendo eso, ¿verdad? Que siempre no, que va a ser el 23. Y al rato después del 23 van a sacar otro. Y lo único que pasa es que sí estamos en los últimos tiempos, pero del día y de la hora nadie sabe. Tenemos que estar sirviendo a Dios. Tenemos que estar preparados, porque dentro de todas las cosas, el fijar fechas y el vivir viendo lo material, el vivir viendo tu situación familiar, tu situación económica, tu situación de salud, y no enfocado en las cosas de Dios, nos puede sacar de balance y quitar de lo que realmente debemos de estar. ¿En qué debemos de estar? Debemos de estar predicando a Jesús, que Jesús viene. ¿Cuándo viene? Nadie sabe. Pero tienes que estar preparado, pero tienes que estar amándole, tienes que estar sirviéndole, tienes que estar esperándole y tenemos que saber que Él vendrá. ¿Cuándo? No importa. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos llama. Porque Jesús también va a ser causa de división, dice el versículo 52, que de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividida, dice el versículo 53, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, el suegro contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y habla de que entendamos que dentro de toda esta problemática familiar, social, natural, ¿verdad? Ya vimos el ciclón y vimos que hay eventos en los cielos y hay tantas cosas, pero dentro de este tiempo que realmente es difícil y de persecución y de racismo y de mucha dificultad y cada vez parece que va a ser peor, entendamos nosotros que nada de eso te debe de sacar de lo importante, que no te saque de balance, que entendamos que así como se nubla y dices va a llover, dice el Señor Jesús, o así como cuando hace viento y se lleva las nubes y dice va a hacer calor, así como entendemos eso, entendamos que por toda la situación que estamos viendo, la señal no es otra, sino que Jesús viene pronto. Y tenemos que saber que Cristo, estando a la puerta, es cuando más prudentes debemos de ser, cuando más encaminados en lo correcto debemos estar,
Debemos de no meternos en problemas legales, no meternos en problemas emocionales, no te metas en chismes, no te metas en broncas. Vive tu vida cristiana para agradar a Dios. Vive tu vida cristiana porque lo importante es arrepentirnos de nuestra vida anterior y cambiar. Tenemos que vivir un cristianismo que se note con frutos de arrepentimiento. Hay frutos que se ven. Cuando alguien tiene a Jesús, algo está dentro diferente que lo que tenía antes y empiezas a cambiar. Eso se llama la conversión. No estamos hablando de perfección. Eso me ministró mi esposa en la mañana. No estamos hablando de que seas perfecto, pero sí estamos hablando de cambiar. Tú tienes que cambiar. Y entonces empieza Jesús a informarse. ¿Cómo te informas tú? A lo mejor lees el periódico, si estás viejillo así como yo, pero a lo mejor abres un portal de noticias y empiezas a ver las noticias locales, las internacionales. El Señor Jesús una vez estaba informando. A Él venían los discípulos y le decían, y ahí es donde empieza esta predicación, ¿no? Ya después de media hora empezamos. No es cierto. Y dice en Lucas 13 que Jesús estaba informando. Le estaban diciendo las noticias. Y había tragedias, había injusticias. El gobierno se aprovechaba de unos y hacía racismo. También había discriminación, había desastres. Tal como está ahora, si tú volteas a tu alrededor vas a decir, pues la cosa está más o menos así, ¿verdad? Como cuando Jesús estaba en la tierra. Y dice el versículo 1 del capítulo 13, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban, le estaban informando, ¿no? Acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¡Qué bárbaro! Unos judíos estaban ofreciendo sacrificio. Vino el del gobierno y agarró a unos griegos que no eran ni romanos ni judíos y contaminó los sacrificios de aquellos con la sangre de los gentiles. O sea, ya no sabemos si estaban preocupados por los gentiles, preocupados porque Pilato andaba haciendo de las suyas. No sé si Pilato era descendiente del Donald, de Pato Donald, o comía McDonald's. Pero unos llegan al McDonald's y dicen, ¿cómo quiere su coca? Y dice, no ice, please. Esa es la policía de migración. Pero bueno, mal chiste, me lo contó Emanuel. No es cierto, no me lo... Pero, ¿por qué estaban preocupados? Había mucha injusticia, había discriminación, había un gobierno corrupto, había personas inocentes como los gentiles que fueron matados para molestar a los judíos. Y luego de repente dice Jesús, viendo todas estas noticias que a veces tú ves algunas parecidas en tu diario, le responde Jesús y les dijo, ¿y tú piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos? Os digo, no. No importa si te matan, no importa si te hacen injusticia, no importa si el gobierno está mal. El problema es si te arrepientes. Si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente. Unos se mueren al nacer, otros antes, abortas. Bueno, tú no, en el nombre de Jesús. Otros se mueren en la niñez, otros se mueren en la juventud, otros se mueren de viejos. Y al final pudiste haber vivido 1 año o 100 años. ¿Y qué importa? Eso ya pasó. No importa lo que viviste, importa lo que hiciste al vivir. Si te arrepentiste, valió la pena. Si no te arrepentiste, no aceptaste a Jesús, no valió la pena. Por eso tenemos un mundo alrededor que tiene que arrepentirse y junto con nosotros tenemos que demostrar ese fruto de arrepentimiento que Dios quiere, porque a esos son los que vale la pena. De nada sirve, no importa lo que pasó, no importa la tragedia. Todos pereceréis igualmente. Versículo 4 dice, o aquellos 18, había otra noticia por ahí, a lo mejor le dio la vuelta a la página, o cambió de cuate, porque ahí informaban así, ¿no? Y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Había una torre, se cayó,
y parece que mató a 18 personas. No sé cuántos salieron heridos, no dice aquí, pero los mató. Dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque luego salen las personas que sí, le pasó esto porque estaba en pecado. Hasta que le pasa a su familiar y dice, no, ya el Señor está tratando con todos, ¿verdad? Agarró parejo, hasta los buenos. Pero no, o sea, no es que estén en pecado, es que todos se tienen que morir. Algunos se mueren en un huracán y me da mucha tristeza ver esas noticias. Me da tristeza saber que gente perdió todo lo que tiene. Me da tristeza y ayudamos en lo que podemos a las personas que podemos ayudar y que primero a los de la familia de Dios. Por eso si no podemos llevar agua para todo Houston, pues ayer mandamos agua para las personas de nosotros que están allá de nuestra iglesia. Pero todo eso es importante, pero no es tan importante. Dice Jesús, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, los que se murieron ahí? No, todos nos tenemos que morir. Pero os digo, no, antes, y vuelve a decir en el versículo 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que saber cuál es nuestra función en la vida, entendiendo lo importante y en qué debemos enfocarnos en realidad. Hay muchas cosas, como te digo, que te pueden distraer. En el capítulo 12 habló mucho de los afanes del mundo, de los pecados, de las situaciones hipócritas, de cosas que no debemos de enfocarnos. Pero ya en el versículo 13 dice, enfócate en lo que te toca enfocarte como hijo de Dios, como iglesia, como persona que cree en Dios. ¿Tú crees en Dios? Tú tienes un trabajo de Dios. Y no estoy hablando de lo que haces. No, es que yo pinto, yo arreglo carros, yo contesto el teléfono en una oficina. No estoy hablando de eso. Tu trabajo es que la gente entienda que Jesús es la respuesta y se arrepienta de su vida y empiece a cambiar. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1, después del libro de Romanos haber explicado lo que es el mecanismo de la salvación y cómo el poder del evangelio puede cambiar a las personas, dice, por eso, por todos los 11 capítulos anteriores, en el 12 empieza diciendo Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que ya vimos, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios. Tenemos que servir a Dios siendo ese pueblo que es diferente a los demás, siendo un pueblo santo. Ay, sí, entonces nos vamos a vestir de blanco. Si no me toques porque me contaminas y no me hables porque eres pecador. Tú andabas viendo Netflix, el programa ese feo que no debemos de ver y que yo vi hasta nada más al capítulo 49 y yo dije, ya no lo voy a ver porque soy santo. ¿Verdad? Esas son religiosidades, son tonterías. Eso no es ser santo. Ser santo es saber que yo estoy como un pueblo de Dios para un trabajo especial, que yo hablo diferente que la gente porque yo quiero presentar a Jesús. Cuando hubieron comido, dice el Señor, bueno, ¿qué es nuestro culto racional? Hablamos de Romanos. Así que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto no dura 2 horas. No son 2 horas que vienes, cantas una hora aguantas al pastor hablando y luego ya te vas. Ese es el culto. ¡Qué tristeza! ¡Qué miseria de cristianismo! Ese no es el cristianismo que vivimos nosotros. ¿Cuál es tu culto? 24/7. Dura 24 horas al día, todos los días. Siempre ofreciendo a Dios tu vida como un sacrificio vivo y puro y santo y agradable a Dios. ¿Cómo sacrifico? ¿Me muero entonces? No, se trata de vivir, pero sacrifico mis deseos, sacrifico mis ganas de pecar. ¿Cuántos tienen ganas de pecar? No, levante la mano. De repente tiene ganas de pecar, pues es normal. El problema es que no caigas, porque eres santo, eres puro. Y que tú te conserves para Dios, negándote todos esos deseos carnales para cumplir los deseos de Dios. De manera que nosotros tenemos que dar lo espiritual. Ese es el sacrificio vivo
que tienes que ser. Ese es tu culto a Dios. Rendir culto a Dios quiere decir entregarle a Dios algo. Por eso venimos al culto y le damos primero a Él su alabanza. Y después viene un intermedio donde damos ofrenda, ¿verdad? Eso no es espiritual, porque es material. No, eso es parte del culto. Le damos a Dios ofrenda. Ya le diste tu talento y tu tiempo, cantando de la mejor manera. El Señor se gozó con tu voz, porque Él tiene un filtro que se llama la sangre de Cristo y te está oyendo. Allá al Señor yo creo que le llega la música diferente, ¿no? Pero qué bonito cuando el Señor se agrada de todo eso y luego le das de tu esfuerzo de la semana, le reconoces con el diezmo, pero no se acaba ahí. Dios no quiere tu 10%, ni tu ofrenda, ni tu alabanza 2 horas a la semana. Dios quiere que siempre estés dándole ese culto, doblegando tu voluntad, sacrificando tus deseos y ser santo y vivir separado, apartado para una obra especial donde tú vas a ser usado para Él. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Así servimos a Dios, cuidándonos, conservándonos puros. Quiero servirte, Señor. Bueno, empieza a hacer un culto de tu vida, siempre ofreciendo a Dios lo mejor de ti y cuidándote para Él. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Que tu tesoro sea el Señor Jesús. Que tu tesoro sea servirle a Él. Y dice el versículo 15 de Juan 21, que tenemos que servir a Dios con nuestros hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le había negado. Pero le dice: ¿me amas de verdad? Y Pedro le dice: sí, Señor. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y así fue durante 3 ocasiones, hasta que Pedro lloró y le dijo: ¿cómo te muestro que te amo? Pues sirve a mis ovejas. Apacienta quiere decir cuídalas, aliméntalas, pastoréalas. Pastoréalas es que las lleves a la comida verdadera. ¿Y sabes qué? El Señor quiere que tú sepas que la manera de demostrar que amamos a Dios es amando a nuestros hermanos. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios? De manera que ¿cómo puedes demostrar, cómo puedes servir a Dios? Amando a Dios. ¿Cómo puedes demostrar que amas a Dios? Amando al que tienes al lado. Qué bonito amar al que tienes al lado, eso no tiene chiste. Es que no conoce a mi esposo. Bueno, ámalo, para que veas cómo el Señor te va a dar lo que siembres. ¿Quieres amor? Pues siembra amor, ¿no? Y entonces, si tú amas a Dios, ama a las personas, primero a los que tienes más cerca y después a los que no conocen a Jesús. Porque para servir a Dios tenemos que amarle, y para amar a Dios tenemos que servir a nuestros hermanos. Habrá muchos que querrán que les sirvas como ellos quieren. No, pastor, es que yo necesito dinero. Y te cantan la de Pedro Infante. Pero mucho dinero. Y nosotros le empezamos a ministrar, le empezamos a decir: mira, si tú buscas primero el reino de Dios, Dios te va a proveer. Si tú empiezas a administrarte bien, Dios te va a ayudar. Si tú empiezas a dar diezmo, Dios te va a quitar la maldición de tu dinero. Y entonces Él no está recibiendo lo que Él quiere, ¿verdad que no? Él quiere que le prestes dinero o que le des. Pero tú empiezas a darle lo que Él necesita porque Dios te mandó a eso. ¿A quién estás agradando? A Dios. No tienes que agradar a las personas. A las personas las vas a servir con amor. Claro que le vas a decir con amor, ¿verdad? No, así estás porque te lo mereces. Pues así no. Él no sabe. Tienes que enseñarle con amor. A lo mejor no le va a gustar, porque al pueblo no le gusta a veces recibirlo de Dios, sino que quiere recibirlo de Él. Pero tú tienes que dar lo espiritual. Si nosotros sembramos, dice 1 Corintios 9:11, tú eres siervo de Dios. Pablo, como siervo de Dios, decía: si nosotros sembramos lo espiritual en la gente,
pues es gran cosa si cegáramos nosotros de vosotros lo material, como diciendo, qué bueno que puedan vivir del evangelio, porque dice la palabra de Dios que los que no sabéis, dice el versículo 13, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Entonces, hay gente que quiere que los pastores ayuden y den y empiezan a murmurar y todo. Los pastores están para dar lo espiritual. Y claro que siempre que puedan van a dar lo material. Pero no los juzgues. Qué bueno que puedas tú también, junto con el pastor, hacer equipo y servir a la gente. Pero ya vimos que lo importante no es servir en lo material. Jesús dice que lo importante, y Pablo lo menciona aquí, es servir en lo espiritual. Porque lo espiritual es lo primero, dice el versículo 15, yo de nada me he aprovechado ni tampoco os he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. O sea, yo no, gracias a Dios, no he tenido la oportunidad o la experiencia de tener que pedir dinero, ¿verdad? Porque mi esposa tiene hambre. Más bien nos ponemos a dieta seguidos. El Señor ha sido muy bueno. Y dice, porque si anuncio el evangelio es porque amo a Dios. Dice, si anuncio el versículo 16, el evangelio, no tengo por qué gloriarme, tampoco voy a adornarme, es que yo soy siervo de Dios, tienen que ayudar. No tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. A mí me encargaron ese trabajo, es mi trabajo y tengo que hacerlo. Y qué bonito hacerlo, ¿no? Mi vida es servir a Dios, tu vida debe ser servir a Dios. Y Él nos ha mandado a anunciar a Cristo. Eso es lo espiritual. Versículo 17, porque por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa voy a tener, pero si lo hago de mala voluntad, pues como quiera me habían encargado esa comisión. Así es de que hacerlo. Qué bonito hacer las cosas de corazón. Esa ofrenda vale. ¿Cuál es mi galardón? Dice el versículo 18, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. La razón de servir a la gente no es satisfacerla, sino es que yo amo a Cristo y yo quiero ganarlos para Cristo. Esa es tu razón de hacerte del Cruz Azul con los que le van al Cruz Azul, aunque te cuesta. Dicen que el Cruz Azul es el equipo cristiano, ¿verdad? Porque nunca ha levantado una copa. Y yo me doy... No levanta. Pero yo le doy gracias a Dios por gente que es fiel al Cruz Azul, porque si es fiel a eso, imagínate, más fiel a Dios. Un saludo para el anciano Daniel Ayala. Pero lo de menos es cómo te hagas con los que, o sea, imagínate que quieres compartirle a un cuate que le encantan las motos, siempre habla de motos y quisiera él tener una chamarra negra y una calavera, irse, y tú vas y le dices, no, las motos no sirven, te puedes un accidente. Si te compras una moto, cómprate un ataúd también. Es más, así me dijo mi novia una vez. Yo quería una moto, me dijo, pues te compras un ataúd de una vez y te quedas sin novia. Mi mamá me dijo lo mismo, te quedas sin mamá. Entonces ya compré una Caribe, como una Golf, un carrito ahí. Y ya después me casé con la novia, ¿verdad? Tengo 30 años de casados, ese es otro testimonio, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, ¿qué tienes que decirle al de la moto? No le empieces a decir, hay gente que va con los católicos y le empieza a echar al Papa. Pues ¿cómo? Pues no te va a oír. ¿Qué tienes que hacer? Habla de Jesús. Es que a mí me encantan las motos. Le digo, pues Jesús a lo mejor andaría en moto si estuviera aquí. Son mentiras, ¿verdad? No sé, busca la manera de que se interese. Y qué bonito que puedes tú compartir a Jesús haciéndote a los judíos como judío y a los griegos como griego. Eso es lo que decía Pablo. ¿Para qué? Si a mí no me gusta eso, pues vas a ganar a la gente para Jesús. Tienes que ponerle sal a tu
Que vuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la Biblia, como que seas agradable a las personas para que te escuchen y puedan escuchar lo verdadero que viene detrás. ¿Qué es lo verdadero? A lo que fuiste llamado. Una vez el Señor Jesús dijo: ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago, pero mayores, porque yo ya me voy. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Más de 3 y medio? El Señor Jesús trabajó 3 años y medio y grandes cosas hizo, y todavía no hemos podido igualarlo, pero tenemos que saber que podemos. ¿Y cuál era el trabajo de Jesús? En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos son cristianos? El Espíritu del Señor también está sobre ti. Y dice el Señor Jesús: por cuanto me ha ungido, o sea, está en mí ese Espíritu, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De manera que si vas a un lugar donde tienen abundancia, donde nada les falta, donde todo está bien, donde todos están sanos, donde son una familia bonita, con todo y eso se pueden ir al infierno. ¿Qué tienes que hacer? A ellos les vas a predicar de Jesús. Si te volteas para el otro lado y te vas 2 horas y media o 3 al este y encuentras devastación, inundación, no tienen comida, no tienen agua, perdieron su casa, perdieron todo, están en tribulación, les duele el estómago, están enfermos, ya tomaron agua fea. ¿Qué tienes que hacer? No importa si estás sano y tienes todo, o no importa si no tienes nada y estás enfermo, necesitan igual a Jesús. Y necesitamos predicar a Jesús. Le puedes dar tus $14.50 que te quedaron después que echaste gasolina, porque fuiste hasta allá. Pero de nada va a servir que te gastes todo tu dinero y quemes tu cuerpo y hagas lo que hagas si no presentas a Jesús. Porque lo importante es dar lo espiritual. Ese es el trabajo del cristiano. La gente no lo entiende y no le va a gustar. Pero hay gente que nunca va a entender y nunca va a aceptar a Jesús, porque no quiere eso. No importa lo que quiere la gente, lo que importa es lo que quiere Dios. Y Dios quiere que demos lo espiritual. Hemos de dar para saciar la necesidad espiritual de las personas, porque no vas a poder tú hacer la obra que no es tuya. Lo que le toca a Dios, Dios lo puede hacer. Si Dios permite cosas, será por... Hay muchas cosas que podemos hablar, no nos alcanza el tiempo para decir todo. Pero sí quiero dejar claro que lo que tenemos que suplir es lo espiritual. En Mateo 25, del 31 al 40, donde leímos el juicio de las naciones, donde Jesús está hablando de principios bíblicos, el principio de Dios no es material. Sí, incluye lo material, pero incluye lo emocional y lo espiritual, porque somos 3, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un problema de cuerpo, pues vamos a comer, vamos a estar sanos, vamos a orar por sanidad. Muchos dicen, vamos a comer, y todos, amén. Espérenme tantito, ya nos vamos. Bueno, vamos a analizar ya para concluir, terminando con número 1 y 2, hambre y sed. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? El mundo vive en necesidad y al mundo todo le falta. Las personas que tienen todo a veces están más frustradas que las que no tienen nada. Ahora están frustradas cuidando lo que tienen. Cuando no tenían, estaban preocupadas consiguiéndolo, ¿no? Tú no puedes saciar ciertas necesidades de hambre y sed, pero Jesucristo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo importante. Cuando buscaron a Jesús por lo material, Jesús les dijo, andan mal. Ustedes me buscan por lo material, pero búsquenme por lo espiritual. Número 3, ¿cuándo te vimos forastero y me recogiste? Hay mucha gente a nuestro alrededor que se siente fuera de su familia, fuera de yo me vine del rancho
y ahora me siento solo. Y van a la iglesia y nadie las saluda. Van a la iglesia y nadie las pela. ¿Por qué? Porque siempre estás con el mismo de siempre, ¿verdad? Vienes con él, platicas con él y te vas. Y haz de cuenta que nadie se dio cuenta que estabas aquí. Pero qué bonito cuando tú ves una persona que no conoces y le dices, qué bueno que viniste. Amamos a Jesús los dos y somos hermanos por la sangre de Jesús, ¿no? Cuando tienes un hermano es que corre por sus venas la sangre del apellido Pérez. Este es my brother, ¿verdad? Pues quiero que sepas que los que aceptan a Jesús y están en la familia de Dios, dice la palabra de Dios en Gálatas 3:28, ya no hay judío, no hay griego, no hay Pérez, no hay Arrambide, no hay Gándara, no hay Compián, no hay Mendoza. Todos somos de Judá, de la sangre del Cordero de Dios, de la tribu de la alabanza de Judá. Y dice, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos hijos de Abraham. Somos del pueblo de Dios. Somos herederos según la promesa. El Señor nos hizo eso por su sangre, porque lo hemos aceptado. Y dice Efesios 2:19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, no somos personas ahí rejuntadas, sino que somos conciudadanos. ¿Tienes papeles o no tienes papeles? No importa, los papeles son los del reino de Dios. Christ citizen. Eres ciudadano de Cristo y miembro de la familia de Dios. El verdadero ciudadano del cielo cambia su materialismo y vive en la fe. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dice Filipenses 3:18, yo les dije muchas veces y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque el fin de ellos, dice el versículo 19, es para perdición. Porque su Dios, con minúscula, es el vientre. Ellos nada más están pensando en lo material, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Número 4, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te visitamos, Señor Jesús? Perdón, ¿cuándo te vistamos? ¿Cuándo te vestimos? Gálatas 3:27 dice, cuando Jesús dice que lo hicimos a ellos, se lo hicimos a Jesús. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Qué bueno es cuando alguien se convierte, cuando alguien cumple, viene a la doctrina, tú le enseñas lo que sabes y llega el momento que dice, yo quiero cambiar, yo quiero demostrar que cambié, quiero bautizarme, quiero demostrar al mundo que soy diferente. Eso se llama vestirse de Jesús. Si tu vestido no es Jesucristo, pues cámbiate de ropa. Estoy hablando espiritualmente. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cuándo, Señor, estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste enfermo y me visitaste? Dicen las personas. ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuántos han visitado a los enfermos? ¿Cuántos van? ¿Qué haces cuando visitas a un enfermo? ¿Oras por que reciba sanidad? Quiero decirte que está mal hecho el trabajo. Tienes que orar para que reciba a Jesús. Y si tiene a Jesús, tienes que orar para que se santifique. Y si se levanta de la cama, gloria a Dios. Ni te pongas tú la medallita, es la gloria para Dios. Y si se muere, tampoco te pongas triste, porque hiciste que Él se reconciliara con Dios. O sea, lo de menos, vuelvo a decir, no es lo que la gente piensa que es importante.
Lo de menos es lo material, lo principal que tienes que dar es lo espiritual. La enfermedad física tiene que ver con esta vida, nada más. Pero la enfermedad espiritual, la enfermedad del corazón, afecta eternamente. ¿Por qué no nos ponemos de pie, reflexionando sobre una cosa? Alrededor de ti, en donde trabajas, en donde estudias, en donde te mueves, en donde vives y en donde andas, alrededor de ti hay mucha gente enferma. Y esa gente enferma, su principal enfermedad, la que más afecta a la gente, es la enfermedad del corazón. Están enfermos del corazón, pero no estoy hablando a cardiólogos, ¿verdad que no? No necesitamos un cardiólogo, ese no es un corazón físico, sino espiritual. Es más, dice el Señor Jesús en Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca es lo que contamina. Estaban hablando de comer y se enferma de la gente. No comas cosas que no son prohibidas o que no son permitidas, más bien. Te enfermas. Y el Señor Jesús le dice, lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Cuando un corazón enfermo te está hablando, ten cuidado de no contaminarte, más bien tú dale sanidad con tu corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el Señor Jesús. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos, es más, si no te pudiste lavar las manos, haz oración y santifícalo y cómetelo. Pero no dejes de hablar de Cristo, no dejes de saber que hay gente en la cárcel. Cuando estuviste en la cárcel y me visitaste, hay gente que está metida con un corazón enfermo y que está también en la cárcel, atado por su pecado. Dice el Señor Jesús que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, en Juan 8:34. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Lo importante no es tampoco que si tiene pecado o no tiene pecado, es que reciba a Jesús y después va a ser libre. Así es cuando tú vas y ves a alguien en la cárcel o ves a alguien con un corazón enfermo y cuando lo visitas y le compartes de tu libertad, le compartes de lo que Jesús ha hecho contigo y el Señor hace la obra y el Señor te usa. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuándo, cómo o con quién, Señor, nos vas a usar? ¿Cuándo fue que te agradamos? ¿Cuándo fue que te servimos? Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y qué bonito que el Señor nos ponga de su lado derecho y diga, venid benditos de mi Padre. Y tú le preguntes, pero gracias, Señor, por este lugar que no me merezco. No sé ni cuándo te hice bien. Y que el Señor diga, como dice Mateo 25:40, respondiendo el rey en su trono, y tú delante del rey, cierra tus ojos, imagínate que te dice, de cierto te digo, y pon tu nombre ahí, de cierto te digo, David, Davidcito, mi amado, ponle tu nombre, dile, de cierto te digo, que te dirá el Señor así, imagínalo, que cuanto tú lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Tú compartiste de lo espiritual, te diste y ibas a llevar cosas, te hiciste de todo tu talento, usaste lo material que tenías, usaste tus mejores dones, hablaste de la mejor manera para hacerte amigo de los que a mí me importaban, para compartirles de mí. Los vestiste, les diste de comer, les diste de beber, mi palabra, mi persona, compartiste de mí, por cuanto lo hiciste a uno de ellos cuando tú vivías en la tierra, cuando tú estabas en Austin, cuando yo te usaba, a mí me lo hiciste. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti juntos, que podamos ser esas personas que te sirven con alegría,
que ven las cosas no materialmente, que no ven las tragedias, las noticias, la discriminación, que no se enfocan en los problemas del mundo y de la sociedad, que no se desaniman con lo que pasa porque saben que estamos sirviendo al Rey, y así vivimos y así compartimos y así te servimos. Dice el Señor: la determinación y la voluntad está en ti, hijo mío. El Señor dice: en ti está mi caminar, yo he puesto el camino. En ti está la distancia que pones entre tú y yo, dice el Señor. Hijo, tú eres quien pone la pauta. Yo te he acercado ya por medio de mi Hijo, porque mi voluntad está en estar contigo, pero tu voluntad está en ti. Está en ti. Está en ti darle el valor y la firmeza para sostenerte. Está en ti esa decisión y llegar a la promesa. Porque solo hay un Dios, que soy yo, dice, y poderoso soy para que me sirvas, para que te involucres conmigo. Tienes que salir de tu día a día. Tienes que salir de esas costumbres que tienes. Empieza a dar gracias. Escucha, hijo mío. Porque por costumbre sacas la vuelta a los problemas, buscas a quien culpar, pero hijo, tú eres el único, el responsable de esos problemas. Yo he abierto la puerta para que salgas y que rompas ese estado, que rompas esas cadenas y que empieces a avanzar, que empieces a desatarte y ya no estar así. Y que tu pasado quede atrás. Yo te he dado libertad. En ti está empezar a caminar en libertad, para que me sirvas, para que te entregues a mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú siempre haces lo difícil, y a nosotros, Señor, nos das participación en la victoria. En ti, Señor, estamos seguros. En ti estamos libres, y en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias que podamos entender, Señor, que dándote a ti, Señor, lo espiritual, a través de servir a nuestros hermanos, no en lo que ellos quieren, pero en lo que tú quieres que les demos, estaremos sirviéndote a ti, agradándote y seguros en ti. Gracias, Señor. Yo bendigo esta congregación. Yo bendigo el fruto de su trabajo. Yo bendigo las fuentes de ingresos que ellos tienen. Y declaro, Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, la bendición del Padre está con ellos. Y que en el nombre de Jesús ellos serán victoriosos. Que en el nombre de Jesús tú resplandecerás su rostro. Tu rostro resplandecerá sobre ellos. Hallarán gracia delante de ti. Encontrarán gracia, Señor, delante del mundo, de sus jefes, de sus clientes. Pero, Padre, todo eso será para que ellos compartan de ti. Y tú abrirás puertas que estaban cerradas, y ellos empezarán a trabajar en ti. Y tú vas a, Señor, a usar a tu pueblo. Señor, que venga, Señor, un tiempo en esta iglesia donde seamos una iglesia de corazón tuyo, donde seamos una iglesia que tenga, Señor, la visión clara, donde podamos vivir, Señor, sirviéndote, donde podamos profetizar, Señor, al mundo sobre su buen destino en ti, Señor, y donde podamos ejercer, Señor, una influencia especial para que la gente, Señor, que tú estás preparando, venga, entienda, te alabe, te ponga en primer lugar y sea feliz contigo, Señor. Ayúdanos a hacerlo nosotros y a enseñarlo a otros. En el nombre de Jesús, que ahí está la bendición y nada nos faltará contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.